Me llamo Julián. Tengo 28 años y después de mi divorcio no tenía muchos lugares a donde ir. Terminé mudándome a la vieja casa de campo que mi abuelo nos había dejado en herencia, a unos 10 minutos del pueblo de San Mateo. La propiedad está rodeada de árboles, lejos de cualquier vecino. Pensé que disfrutaría de la tranquilidad, pero me equivoqué. La casa es antigua. El suelo de madera cruje con cada paso, las puertas se atascan y hace frío sin importar cuánto subas. El termostato. Pero era gratis y no tenía mejores opciones. Durante las primeras noches todo fue normal. Desempacar, limpiar, sentarme con una cerveza en el porche a escuchar el viento entre los árboles. Paz total. Pero al séptimo día algo cambió. Eran casi las 1:17 de la madrugada cuando, acostado, en la cama, escuché por primera vez un silbido. No era una melodía conocida, sino una especie de tonada rota, lenta y desafinada. Provenía de detrás de la casa, del bosque. Me inquietó, pero asumí que sería un cazador o algún borracho perdido. Sin embargo, al día siguiente volvió a escucharse. Misma hora, misma melodía, pero más cerca. Salí al porche con una linterna. No vi a nadie. Caminé un poco por el patio, revisé el cobertizo, nada. Ni huellas, ni ramas pisadas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo el silbido, alejándose poco a poco entre los árboles. Las noches siguientes, traté de ignorarlo. Me metía en la cama y fingía dormir, pero siempre, el silbido comenzaba entre la 1:15 y la 1:20, como si alguien lo hiciera a propósito. Llegué a pensar que alguien me estaba jugando una broma. Llamé a la comisaría y un viejo oficial, al que llamaré agente Ríos, vino a ver qué pasaba. Cuando le conté, se quedó en silencio. Luego dijo: «Tu abuelo nos llamaba por lo mismo, siempre en primavera. Jamás vimos a nadie. Pensamos que era cosa de la edad. Pero ahora tú lo escuchas también. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, esperando que comenzara de nuevo. Y lo hizo. El mismo tono, la misma hora. Pero esa vez sonaba aún más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la pared. Después de esa noche, no volví a dormir tranquilo. El silbido se convirtió en una constante. No importaba si dejaba música encendida, si intentaba leer hasta tarde o si tomaba algo para dormir. Siempre a la misma hora, la misma melodía se colaba por las ventanas, cada vez más cerca. Una noche, juraría haberlo escuchado justo bajo la ventana del salón. Comencé a poner trancas en las puertas, aseguré las ventanas, incluso empujé sillas contra los picaportes, pero nada detenía ese sonido. Una madrugada, me armé de valor, tomé una linterna y esperé junto a la puerta trasera. Cuando el reloj marcó la 1:17, el silbido comenzó, fuerte y claro. Pero esta vez no provenía del bosque, sino de detrás, del cobertizo. Salí con pasos lentos, la linterna temblando en mi mano. Rodeé la casa y apunté hacia el cobertizo. Nada, solo oscuridad. Pero entonces el silbido cambió de dirección. Ahora venía del frente, de la entrada principal. Corrí hacia allí, pero cuando abrí la puerta, solo encontré silencio. Una brisa helada me rozó el rostro. Me sentí observado. Volví adentro y cerré todo de nuevo. Esa noche no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, subí al desván, por primera vez desde que llegué. Allí encontré una caja vieja, cubierta de polvo. Dentro había varios cuadernos. Eran los diarios de mi abuelo. Y en ellos una palabra se repetía una y otra vez. Silbido. Leí páginas enteras relatando lo mismo que yo vivía. La hora exacta, la tonada, la sensación de ser vigilado. Una entrada decía: si alguna noche el silbido suena desde Nonitos adentro, no abras la puerta, nunca. Esa advertencia se me quedó grabada, y en el fondo supe que la noche siguiente el silbido no vendría desde afuera. Esa noche encendí todas las luces y me senté en el sillón con una escopeta que apenas sabía usar.
El reloj marcó la 1:17 y el silbido comenzó de nuevo. Pero, esta vez, no venía del bosque, ni del cobertizo, ni de la entrada. Venía del pasillo, dentro de la casa. Me levanté lentamente, con el corazón golpeando en el pecho, y apunté hacia la oscuridad. El silbido seguía, acercándose paso a paso, como si caminara por el piso de madera. Apunté hacia la esquina, donde comenzaba el pasillo, y grité: «¿Quién está ahí?». El silbido se detuvo. Encendí la luz. No había nadie, pero el silencio era tan profundo que parecía contener una respiración. No dormí en toda esa noche. El pasillo permaneció iluminado hasta el amanecer, y yo con la escopeta entre las manos, esperando que el silbido volviera. Pero no lo hizo, al menos no esa noche. Pasaron 2 días sin sonidos. Pensé que tal vez ya había terminado. Me sentía débil, con ojeras marcadas, pero aliviado, hasta que la tercera noche desperté de golpe a la 1:17. Esta vez no fue un silbido, fue un golpe, 3 toques secos en la puerta trasera. Me congelé. La casa entera parecía contener la respiración. No me atreví a moverme, y entonces escuché pasos, pisadas lentas sobre la madera, avanzando por el pasillo. La luz parpadeó. Tomé la escopeta, me levanté y salí de la habitación. Al fondo del pasillo, en la penumbra, había alguien. No vi su rostro, solo su silueta. Alta, delgada, inmóvil. Me apuntó con la mirada y sentí un frío profundo en el pecho. Le grité que no se moviera, pero no respondió. Solo entonces levantó una pierna y corrió. El sonido de sus pasos retumbó por toda la casa. Salí tras él y disparé hacia la oscuridad. No sé si acerté. Cerré la puerta de golpe y me encerré. Llamé al agente Ríos. A la mañana siguiente, revisó la casa. La cerradura de la puerta trasera estaba rota, pero no forzada. «Tenía llave», murmuró. Cambié todas las cerraduras, empaqué mis cosas y me fui. Nunca volví a esa casa. Mi padre terminó vendiéndola a alguien del norte, pero a veces, cuando me despierto a la 1:17 sin razón, juro que escucho algo. Un silbido, allá a lo lejos, y entonces me tapo los oídos, porque sé que si lo vuelvo a escuchar dentro de mi casa, esta vez no escaparé. Una vez, revisando los papeles viejos que me traje del desván, encontré una hoja suelta, con la letra temblorosa de mi abuelo. Decía: «El que silba no siempre entra por la puerta, a veces ya está adentro». No entendí, en su momento, pero ahora, cada vez que camino por mi casa de noche, siento que alguien me sigue, siempre a la misma distancia. Y a veces, cuando paso frente al espejo del pasillo, me detengo un segundo, porque tengo la sensación de que mi reflejo no soy yo, que es alguien más observando, esperando la hora exacta, esperando silbar. Me llamo Martín. Tenía 22 años cuando regresé por primera vez al pueblo donde pasé mi infancia, después de varios años viviendo en la ciudad. Mi abuela estaba enferma y decidí visitarla por unos días. Tomé un tren hasta la estación más cercana, y desde allí debía tomar un viejo autobús rural que pasaba solo una vez al día, a las 11 de la noche. Cuando subí, me sorprendió que estuviera casi vacío. Solo un hombre mayor sentado en la parte delantera, y el conductor que no dijo ni una palabra al recibirme. No hubo música ni conversaciones, solo el zumbido del motor y el rechinar ocasional del chasis viejo. Me senté cerca de la mitad, con la mochila en el regazo. El aire olía a humedad y a tierra seca. El paisaje era oscuro. Afuera, campos y árboles se desdibujaban bajo la luz intermitente de los postes. De vez en cuando, una sombra más alta que las demás parecía cruzar velozmente. Entre la vegetación, no le di importancia. Cerré los ojos y dejé que el vaivén del autobús me adormeciera, hasta que noté algo raro. Habían pasado más de 30 minutos y el autobús no se detenía en ningún punto. Miré por la ventana, pero ya no reconocía el camino.
Las curvas, las señales, todo era distinto. Saqué el teléfono, pero no tenía señal, ni una barra. Me incliné hacia el pasillo para mirar al hombre mayor. Ya no estaba. La butaca donde lo vi antes estaba vacía, sin rastro. Me levanté, un escalofrío recorriéndome la espalda. Caminé hasta la parte delantera, pero el conductor seguía sin moverse. No respondió cuando le hablé. Ni siquiera giró la cabeza. Regresé a mi asiento, pero algo ya no estaba bien. Sentía que el vehículo no avanzaba por una carretera, sino por algo más profundo, como si flotara. Las luces dentro del autobús parpadearon y en el reflejo de la ventana, por un instante, juro que vi mi rostro, pero no era mi expresión. Traté de abrir la ventana, pero no se movía. Las puertas estaban selladas. No había señal de radio, ni botones, ni timbre. El paisaje afuera se volvió más oscuro, más cerrado, como si ya no hubiera campo sino una especie de túnel de árboles retorcidos. Todo parecía detenido, como una pintura antigua. Hasta el aire dentro del autobús era denso, como si el tiempo no pasara. Y entonces supe que ese viaje no era uno cualquiera, que no había regreso. Solo el sonido persistente del motor y algo más, respirando en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Mi reloj digital se apagó y el teléfono seguía sin señal. El autobús avanzaba lentamente, como si flotara entre sombras. La iluminación interior parpadeaba a intervalos y el paisaje exterior se convirtió en un túnel interminable de árboles torcidos y tierra húmeda. No había postes, ni señales, ni luna. Me levanté una vez más y fui hasta la parte delantera. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz temblorosa. El conductor seguía sin responder. No giró la cabeza. Sus manos, inmóviles sobre el volante, parecían de cera. El motor rugía como si estuviera bajo presión, como si luchara contra algo invisible. Regresé a mi asiento, pero ya no era el mismo. Había algo en el aire, una densidad que apretaba el pecho. Cerré los ojos por unos minutos. Al abrirlos, vi que las butacas del fondo estaban ocupadas. Personas. No las había visto subir. Estaban sentadas en silencio, de espaldas. Inmóviles. Me paré de golpe, el corazón latiendo fuerte. Caminé hacia ellas, pero al acercarme, noté que sus cabezas estaban ladeadas de forma antinatural, como si fueran muñecos o estatuas. Ninguno se movía. Ninguno respiraba. Volví hacia el frente, intentando mantener la calma, pero el autobús seguía su rumbo, sin interrupciones. Toqué el vidrio de la puerta. Golpeé. Grité. Pero el sonido era tragado por el interior del vehículo, como si las paredes absorbieran cualquier intento de escape. Entonces sentí algo detrás de mí, un susurro, una voz que no era humana. Giré lentamente, y todo estaba vacío otra vez. Estaba atrapado en un bucle. Lo sentía. Algo no me dejaba salir. El autobús ya no era un medio de transporte, era un recipiente, y yo era parte del contenido. Volví a sentarme. Intenté no mirar por las ventanas, pero el reflejo me devolvía miradas que no eran mías. En una de ellas, el reflejo del conductor me observaba, aunque él no se había movido. O eso quería creer. Cerré los ojos, pero las imágenes continuaban. Vi el mismo camino una y otra vez, el mismo poste caído, la misma curva, y siempre el mismo instante donde el autobús parecía pasar por sí mismo, como si estuviéramos girando en espiral. Y entonces comprendí algo aterrador. Tal vez ese autobús no recogía pasajeros, tal vez recogía recuerdos, ecos de quienes ya no estaban, y yo estaba comenzando a desaparecer entre ellos. No sé cómo terminó. En algún momento las luces se apagaron por completo y solo quedó el zumbido del motor y mi respiración. Me quedé quieto, abrazando mi mochila como si eso pudiera protegerme. Cerré los ojos. No podía más. Y cuando desperté, el autobús estaba detenido.
Estábamos en una parada abandonada, sin señal alguna de civilización cerca. Ni un cartel, ni una casa. Solo tierra, niebla y un camino de grava que desaparecía en el horizonte. Bajé con las piernas temblorosas. El conductor ya no estaba. Tampoco nadie más. No sabía si era el mismo lugar donde debía bajar. No reconocía nada. Caminé durante horas hasta que encontré una carretera asfaltada. Allí, un granjero me recogió en su camioneta. Me dijo que por esa ruta no pasaba ningún autobús desde hacía más de 15 años, que el último se había accidentado una noche, con todos los pasajeros desaparecidos. Nunca se encontró rastro. Volví a casa en silencio. Nunca hablé de lo que vi, ni del rostro del conductor, ni de las butacas vacías que se llenaban y vaciaban, solas. Quemé la ropa que llevaba ese día. Rompí el reloj. Durante semanas soñé con las curvas infinitas, con las miradas reflejadas en los cristales, con los murmullos que nacían de los asientos. Pero a veces, cuando cierro los ojos en el transporte público, escucho ese motor viejo, ese crujido del chasis, y por un segundo me invade la certeza de que nunca bajé del todo, que parte de mí sigue ahí dentro, sentado, esperando llegar a algún destino que no existe. La gente a veces me pregunta por qué no viajo en autobús, por qué camino tanto, incluso cuando llueve. Yo solo sonrío y cambio de tema, porque si digo la verdad, nadie la creería. Dirían que fue un mal sueño, o que estaba drogado, o deprimido. Pero yo lo sé. Sé lo que sentí, lo que viví, lo que me persigue cada vez que veo un asiento vacío frente a mí. Y que ese autobús, de alguna forma, sigue andando, que no necesita caminos ni pasajeros nuevos, que solo necesita que alguien recuerde. Y yo todavía recuerdo, más de lo que quisiera. Porque a veces, en la noche, cuando el silencio es total, escucho un leve chirrido, un timbre, y sé que está cerca otra vez. Me llamo Santiago. Tenía 16 años cuando pasé las vacaciones de verano en la casa de campo de mi tío Esteban. La propiedad quedaba en una zona montañosa, lejos del pueblo más cercano. No había señal de celular, ni televisión, solo silencio, árboles altos y una vieja casa de madera con olor a humedad. El cielo era más negro por las noches y el viento sonaba como voces lejanas entre los árboles. Los primeros días fueron normales, desayunos pesados, caminatas por el bosque, siestas al sol. Pero el tercer día, mientras exploraba una zona que nunca había visto, me topé con un sendero estrecho, casi oculto entre los matorrales. Algo me impulsó a seguirlo. Caminé entre ramas secas y raíces sobresalientes hasta que llegué a un pequeño lago, escondido entre la maleza. Estaba completamente solo. No había patos, ni ranas, ni el más mínimo ruido. El agua era tan clara que podía ver el fondo pedregoso, aunque lo más inquietante era el reflejo. Me acerqué y vi mi cara, pero algo no encajaba. La expresión era distinta. Yo estaba serio, pero mi reflejo sonreía. Una sonrisa leve, sin emoción, pero constante. Retrocedí confundido. Pensé que era un juego de la luz o del viento, pero esa noche soñé con el lago. Soñé que mi reflejo salía del agua y se acercaba a mí sin dejar de sonreír. Al despertar, tenía la sensación de que algo había cruzado la línea entre el agua y la realidad. Al día siguiente volví al lago. Me quedé allí una hora mirando el agua. El reflejo volvió a sonreír. Esta vez, sus ojos parecían más profundos que antes. No pestañeaba, no imitaba mis movimientos. Sentí un nudo en el estómago. Caminé hacia atrás lentamente, pero la sensación me acompañó todo el camino de regreso. No le conté a nadie, pero esa noche volví a soñar con él. Ya no era solo un reflejo. Caminaba por la casa, se sentaba en mi cama, y yo, desde el agua, lo observaba, atrapado. Escuchaba mis propios pasos,
sin moverme. Cada día, la imagen en el espejo del baño me resultaba más ajena. A veces me saludaba primero. A veces me observaba incluso cuando no lo miraba directamente. Y el lago me llamaba. Como si lo que estuviera allí no fuera mi reflejo, sino mi destino. El lago se volvió parte de mi rutina. Cada tarde, sin que nadie lo supiera, caminaba por el sendero estrecho hasta ese rincón escondido del bosque. Me sentaba en la orilla y miraba el agua. A veces hablaba en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. A veces el reflejo me respondía, aunque yo no dijera nada. Notaba pequeños cambios. Al principio eran sutiles. Una ligera diferencia en la expresión, un parpadeo que no coincidía, una sonrisa que aparecía sin que yo la hiciera. Luego, el reflejo empezó a parecer más confiado, más seguro, como si fuera él quien me estuviera observando a mí. Intenté no regresar, pero era inútil. Por las noches soñaba que el lago me llamaba por mi nombre, que yo estaba parado frente a él mientras mi reflejo me extendía la mano. Al despertar, encontraba mis pies sucios de barro, como si hubiera caminado dormido. Empecé a perder peso, dejé de comer bien. Me quedaba en silencio durante las comidas, pensando en ese rostro. Una tarde llevé un espejo pequeño y lo coloqué frente al lago. Quería comparar. Miré mi rostro en el espejo y luego el reflejo en el agua. Eran similares, pero no iguales. En el agua mis ojos eran más oscuros, la piel más pálida y la sonrisa más amplia. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. El agua no respondió, pero una hoja cayó justo en el centro del lago, y por un instante el reflejo desapareció, solo por un segundo. Luego volvió, pero ya no estaba solo. Detrás de mí, en la imagen, había una silueta oscura. Me giré de inmediato. No había nadie, pero en el lago, la silueta seguía ahí, más cerca, como si se estuviera aproximando desde el fondo. No era solo una forma, era algo con ojos, con intención, un rostro que no era el mío, pero que sabía exactamente cómo moverlo. Volví corriendo a casa. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. La misma cara de siempre, pero algo en la mirada no encajaba. Parpadeé. Mi reflejo no lo hizo. Sentí un golpe de frío en el pecho. Cerré el espejo de golpe. Desde entonces, cada vez que paso por un vidrio oscuro, tengo miedo de mirar, porque ya no sé si veré mi rostro o el suyo. Y el lago sigue ahí, esperando. Desde aquel día, algo cambió dentro de mí. Me sentía más callado, más aislado. Evitaba las conversaciones, me asustaban los espejos. A veces pensaba que mis pensamientos no eran completamente míos. Como si hubiera otra conciencia dentro, observando en silencio. Intenté hablar con mi tío, decirle algo, pero las palabras no salían. Cada vez que quería contar lo que pasaba, mi reflejo me observaba desde la ventana o el cristal del microondas, siempre sonriendo. Esa sonrisa que ya no era mía, pero cada vez se sentía más natural en mi rostro. Una noche decidí volver al lago, no por curiosidad, sino por necesidad, como si algo me empujara. Caminé en la oscuridad, sin linterna. El bosque parecía más cerrado, el aire más espeso. Cuando llegué, el agua estaba tan quieta que parecía un espejo negro. Me arrodillé en la orilla, me miré, y por primera vez, el reflejo no imitó mis movimientos. Me habló, no con palabras, sino con su expresión. Me invitó a entrar, a dejar de resistirme. Dije que no. Grité, pero algo me sujetó de los tobillos. Sentí el frío del agua subiendo por mis piernas. Luché, no sé cuánto tiempo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, empapado, con hojas en el cabello y barro en las uñas. Desde entonces, hay días en que siento que no soy yo, que me estoy volviendo alguien más. Mi voz cambia, mis gestos, incluso mi letra.
Algunos días, al despertar, el reflejo me espera. Me sonríe, me imita, hasta que yo me alejo. Pero otras veces, no, me sigue con la mirada. Me observa, como quien ya no necesita actuar, y hay noches en que creo que ya cruzamos, que quien camina entre la gente, quien sonríe a mis padres, no soy yo, y que el verdadero Santiago sigue allí abajo, en el fondo del lago, esperando que alguien más se asome. El lago aún está allí, no figura en los mapas, ni los vecinos saben de él, pero yo sí, sé que existe y que está vivo. A veces me siento tentado a volver, a rendirme por completo. Tal vez sería más fácil así, porque seguir fingiendo que sigo siendo el mismo se vuelve más difícil cada día, y cada vez que me miro al espejo, siento que hay algo detrás, más cerca, más presente, que solo espera a que yo baje la guardia.